Vamos a hablar de llamar. Cuando decimos una palabra, la palabra llamada, la expresamos, lo primero que nos viene a la mente es una llamada por teléfono. Pero las llamadas existen desde que el hombre está sobre la tierra. Y la llamada tiene un propósito fundamental. El propósito fundamental de toda llamada es atraer la atención. Atraer la atención. Que miremos hacia algo. Que miremos hacia alguien. Que miremos hacia un asunto, una cuestión. Ese es el propósito de toda llamada. Ahora, hay diversas formas de llamar. La que estamos más acostumbrados es llamar por el teléfono. Claro que sí. Pero hay la llamada del toque a la puerta. Ya sea así o ya sea una forma más moderna, ¿verdad? Un timbre. La llamada a través de una trompeta. Las trompetas se han usado para llamar desde tiempos inmemoriales, especialmente muchas veces los militares. La trompeta anuncia qué es lo que se debe hacer. En el libro de Nehemías dice que tenía al que tocaba la trompeta al lado de él, y cuando la trompeta sonara, todo el pueblo tenía que correr a donde estaba la trompeta. Porque había peligro, había enemigo. Entonces, una trompeta se ha usado muchas veces para hacer una llamada. Una llamada a viva voz. ¡Fulano! ¡Fulano! Una llamada a viva voz. Y otra llamada la tenemos impresa, un letrero, un anuncio, en la carretera o en cualquier lugar. O al entrar aquí, nos está diciendo algo, está trayendo nuestra atención. Hay una llamada. Hay múltiples formas de una llamada. Ahora, la llamada, algunas de ellas son para darnos buenas noticias. A esa le gusta a todo el mundo, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Te ganaste tal cosa. Oye, hay algunos padres que están lejos le dicen, nació tu hijo, nació tu hija. Le avisan, le hacen una llamada. Llamada para buenas noticias. Te llamo porque te van a aumentar el sueldo. Oh, qué noticia más agradable. Llamadas para buenas noticias. Otras son llamadas para malas noticias. Llamadas para malas noticias. ¿Saben qué? Que te quedaste sin trabajo. Perdiste el empleo. Y así muchísimas llamadas de malas noticias. Otras llamadas son de advertencia. Nos están advirtiendo el gobierno, el jefe, el patrón, alguien de la familia, alguien que quizás no nos conoce, pero nos está advirtiendo de algo, de un peligro, de un problema. Entonces hay llamadas de advertencia. Y hay llamada también para encomendarnos una tarea. Se nos llama para que nosotros hagamos algo. Entonces todas estas las encontramos en la Biblia. Y yo no las voy a buscar todas, por supuesto. Pero todas estas llamadas están en la Biblia. Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde 3 llamadas de Dios. 3 llamadas o 3 llamados de Dios. Y primeramente vamos a hacer una oración. Permite, Señor, que al abrir tu palabra lo hagamos con expectativa, lo hagamos con reverencia, y que la palabra pueda decirnos algo. Puede decirnos algo fresco, puede decirnos algo que ya conocemos, pero que necesitamos enfatizar.
Permite que el Espíritu Santo, que es el inspirador de toda tu palabra, y que permitió que estos llamados fueran incluidos aquí en la Escritura, hable en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Apocalipsis 3, 19. Voy a leer 19 y 20, esos dos versículos. Apocalipsis 3, 19 y 20. Está hablando el Señor Jesucristo. Ha dirigido un mensaje, si se quiere, vamos a decir, una llamada a la iglesia de Laodicea. La iglesia en la ciudad de Laodicea. Y dice Jesús en esta palabra: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Bien, aquí hay una llamada, porque dice Jesús que está a la puerta. Está llamando. Hay una llamada, y esta es una llamada al arrepentimiento y comunión con Él. Llamada al arrepentimiento y comunión con Él. Porque la condición de la iglesia en la Odisea, aquí hay un mensaje a 7 iglesias. 7 iglesias que estaban en Asia Menor, en Asia, allí. La provincia de Asia era un pedacito de lo que hoy es Turquía, toda Turquía. Entonces, después a través del uso y de los siglos, se la ha ido llamando Asia, no solamente a toda Turquía, que se le llama Asia Menor, sino a toda esa vastedad de territorio, hasta allá el Pacífico. Entonces, esta es la última de las 7 iglesias, y es una de las peores, de acuerdo a la descripción bíblica. Dice aquí la escritura, voy a leer, escribe verso 14 a la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que por lo tanto, la condición de la iglesia de la Odisea era de ruina espiritual. Una iglesia que estaba en ruinas. Primero dice que tiene tibieza espiritual. La tibieza hace más daño que la frialdad. Por eso Jesús dice: ojalá fuese frío o fuese caliente, pero eres tibio. Miren, dice, yo no lo he hecho nunca, pero si usted necesita vomitar, tome un vaso de agua tibia, de eso que está no caliente, no frío. Un vaso de agua tibia hace que personas vomiten. Me tomo casi todas las mañanas una jarra de agua caliente, lo que se puede,
con limón. Llevo años tomando, la aprendí de un antiguo pastor que lo practicó por muchos años y él lo aprendió acá en este país cuando estudió, hace también más años, a principios del siglo pasado. Muy bueno el hecho de tomar agua con limón caliente en la mañana, pero cuidado con el agua tibia, cuidado con lo tibio. Entonces la Escritura me dice que ellos eran desventurados, que eran miserables, que eran pobres, ciegos y desnudos. Claro, en un enfoque espiritual, más que todo, un enfoque espiritual. Y ellos se creían, como dice aquí, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando yo estaba leyendo este texto, vino a mi mente el publicano y el fariseo cuando oraban. Allí estaba el fariseo parado en un lado del templo y decía: Dios, te doy gracias porque yo ayuno tantas veces a la semana, doy diezmo, hago oraciones, hago esto, hago lo otro, y no soy como aquel. Entonces, este hombre fariseo se creía que estaba muy bien, pero delante de Dios estaba muy mal, porque él se estaba justificando a sí mismo. El otro que estaba allá, un poco retirado, que estaba de rodillas y apenas se dejaba ver, y dice la Biblia que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, esta iglesia tenía esa situación. Esto personalmente le sucede a muchas personas que se consideran que están muy bien, creyentes que consideran que están muy bien, no están. Iglesias que se pueden considerar que están muy bien, no están. Entonces, el Señor Jesucristo les llama al arrepentimiento. Dice el versículo 18: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. A pesar de la condición de esta iglesia, vemos por la Escritura que Jesús los amaba todavía, estando mal. No quiere decir que Dios nos ama mal siempre y que no me tengo que preocupar de nada más. No. Pero fíjense lo que dice el Señor. Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Hermano, ¿cuántos quieren que Jesús los ame? Hay dos o tres nada más que quieren que Jesús los ame. ¿Cuántos quieren que... ¿Y cuánto quieren que Jesús los castigue? Yo quiero que me castigue. ¿Sabe por qué? Porque si me castiga, me ama. Porque si no me castiga, no me ama. Y eso lo dice la Biblia en varios lugares. El padre que ama castiga. Así que papá, mamá que están aquí, si aman a tus hijos, tienes que disciplinar. Si los dejas sin disciplina, no estás mostrando el verdadero amor. Entonces, bien, siempre hay algo de lo cual nosotros nos tenemos que arrepentir. Siempre hay algo que tú y yo nos tenemos que arrepentir. Aún habiéndonos arrepentido un día hace X cantidad de tiempo y habiendo venido al encuentro de Cristo. Pero, ¿y ayer, sábado, ninguno de nosotros pecó? Y la semana que finalizó, durante la semana, ninguno de nosotros pecó. Y todas las semanas, meses y años después de ser cristiano, ninguno de nosotros pecó. Quiere decir que nos tenemos que arrepentir.
quizás de cosas que no son buenas, que son pecados, que no son muy escandalosos ni llamativos, pero nos tenemos que arrepentir de cualquiera. El pecado es pecado, sea chiquito o grande, es pecado. Entonces, tenemos que practicar el arrepentimiento. El publicano no se arrepentía de nada. Él estaba bien. ¿De qué se va a arrepentir? Nosotros nos tenemos que arrepentir. David, Dios dijo de David, ella hallaba en David un varón conforme a mi corazón, que hará todo aquello para lo cual yo lo he llamado. David, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Porque era rubio? No. ¿Porque era muy bueno tocando el arpa? No. ¿Porque compuso muchos salmos? No. ¿Porque usaba bien la espada? No. Lo más que agradaba a Dios de David era su corazón sensible, su capacidad de arrepentirse, de humillarse. Eso era lo más valioso de David. Entonces, el Señor Jesucristo llama a esta iglesia al arrepentimiento y nos llama a nosotros también. Dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Yo he estado en casa, quizás ustedes también. En este país no tanto, más en otro lugar, en los países de donde venimos nosotros, que muchas personas están con las puertas abiertas. Aunque aquí algunos yo no he encontrado, pero muchas personas en nuestro país están con las puertas abiertas. Y yo llegaba a casa que tenían la puerta abierta. Y estaban allá, a veces los veía, a veces no los veía, a veces los oía, a veces no. Pero ¿qué pasa? Aunque la puerta estaba abierta, yo no entraba. Lo que hacía era, con la puerta abierta, hasta que ellos vinieran, o me dijeran desde allá: entre. Ahora el Señor está a la puerta. ¿Cuál puerta es la que Cristo está? La puerta de tu corazón. Cristiano, está a la puerta de tu corazón. Y si alguno no es cristiano, está tocando a la puerta de su corazón. Está tocando. Y las puertas no se abren desde afuera. Sea del tipo que fuere la puerta, sea del tipo de llavín de cerrojo, las puertas se abren desde adentro. Yo no puedo llegar a las casas y abrir, salvo alguna excepción. Una vez estaba leyendo sobre este tema y sobre la seguridad de un país de otro, las costumbres, y la persona que escribió el artículo lo ilustró. En este país, Estados Unidos, como muchísimos otros, la gente vive con las puertas cerradas. Pero él decía, en Canadá, la gente vive con la puerta abierta. Es decir, la puerta está cerrada, pero no tiene pasado seguro ninguno. Y él lo probó en muchas casas. Y llegaba y abría la puerta. Abría la puerta. Es una cultura, una manera de pensar distinto. El canadiense de nosotros es un vecino, tiene los mismos orígenes, habla inglés, tiene cierto desarrollo, pero vive en otro contexto. Quizás con el tiempo le pasen el castillo, el seguro. Pero Jesús no abre la puerta la abres tú. ¿Lo entiendes? ¿Estás seguro? Él está a la puerta y llama, pero Él no abre la puerta la abres tú. Y tú eres el que abre la puerta desde adentro. Es la puerta de tu corazón, la puerta de tu voluntad, la puerta de tu vida. En este caso,
Él está llamando para tener amistad y compañerismo. Nos llama al arrepentimiento y a la iglesia quiere tener comunión. Comunión. Dice, si alguno abre la puerta, voy a entrar y voy a cenar con él. Es un símbolo de ¿qué? De comunión. Vamos a cenar juntos, vamos a tener un compañerismo. Entonces, Jesucristo nos da un banquete continuo. Amén. Si tú lo buscas, estás en relación con Él, en comunión con Él, Jesucristo nos ofrece un banquete continuo. Cuando yo estaba de pastor en una ciudad, no muy grande, pero había una persona que yo nunca había visto una persona como ese hombre, no era cristiano, pero era un hombre que vivía sonriendo y hablando casi riendo. Comprábamos en la misma tienda, bodega, comprábamos allí. Nos saludamos, que nunca tuve una amistad cercana a él, pero donde quiera, yo no tenía que verlo. Una vez estaba en un dentista y él estaba en el otro salón de otro dentista, y yo desde aquí sabía que él estaba ahí, porque él estaba hablando, aquello era ese hombre en su vida tenía un banquete continuo, porque era risa y risa y risa y sonrisa. Eso es lo que podemos tener con Cristo. Claro, si no somos cristianos, eso no tiene valor. Y eso es para hoy, para hoy. Pero vamos a ir al siguiente texto. El siguiente texto está en el libro de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 11, los versos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Yo no sé si ustedes sienten frío o no, pero a mí aquí me está dando frío. Está fuerte la temperatura. Bien, dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay una invitación, hay un llamado. El llamado a una satisfacción plena. Estar satisfecho plenamente. Ese es el llamado que nos hace aquí el Señor. ¿A quién llama Cristo? A los trabajados y cargados. Escúchenme bien. A los trabajados y cargados por la vida. No te refieres al que está cansado o que está cargado, que lleva una carga y que después, a los 10 minutos, al poco rato, va a soltar esa carga. O el que está cansado de un día, de una semana de trabajo, que muchas veces llegamos a sentirnos extenuados, sin fuerza. Necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos reponernos. El trabajo, la carga y el trabajo físico se resuelve con descanso, comida y baño. La persona se baña, come y duerme y puede pasar horas y horas, hasta 24 horas. El autor de Handel, de El Mesías, el oratorio, ella he leído acerca de eso y él, cuando sintió la inspiración, se puso a componer. Estaba allí en su habitación, encerrado horas y horas, y vinieron y le trajeron la comida, le pusieron la comida y siguió por la tarde. Allí estaba la comida, y siguió, y al otro día igual. No dormía, no comía, hasta un
un tercer día. Él estaba entregado completamente a aquella partitura, a aquella composición. Le damos gracias al Señor porque existe, porque Él la pudo plasmar. Y después de haber pasado tantas horas, noches sin dormir y días sin comer, cuando terminó, comió y estuvo más de 24 horas durmiendo, sin parar. Entonces, el descanso físico se resuelve con dormir, con comer, con descansar. Pero cuando el problema es adentro, cuando el problema es del alma, cuando el problema es espiritual, usted coma y duerma y descanse todo lo que quiere, usted se despierte y está igual. Por eso dice: vengan amigos trabajados y cargados. Personas que están insatisfechas, personas con amargura, personas con frustraciones, personas con derrota, con fracasos, con descontento, con todos los problemas de la vida. Vengan a mí, dice Jesús. Ahora piensen, Jesús no dice vayan a la iglesia. Este es un problema que a veces nos equivocamos y cambiamos la perspectiva. No dice vayan a la iglesia, no dice vayan a la religión, tengan religión. Ni la iglesia ni una religión nos va a dar lo que Cristo nos da. ¿Sabe, cristiano? ¿Sabe, amigo? Amiga, hermano. Es venir al Hijo de Dios. Venir al Hijo de Dios, donde tenemos que venir, que es el Salvador y Señor, es el Hijo de Dios. Y fíjense bien, Salvador y Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchos creyentes en todo lugar. He estado en distintas iglesias y aún sin ser pastor de esa iglesia he estado en otras. Y aquí mismo es posible que haya algunos en esta iglesia que son cristianos, que yo no puedo dudar ni ponerlo en duda. No estoy para eso. Y Dios sabe que son cristianos. Y que si en un momento mueren, van con Cristo. Pero Jesucristo no es el Señor de ellos. Son dos cosas muy distintas: tener a Cristo como Salvador y la otra cosa, tener a Cristo como Señor. Cristo es tu Salvador si tú confías en Él, como dice la Escritura, que dio su sangre por ti, su vida por ti. Pero Cristo es tu Señor cuando tú lo dejas que gobierne tu vida. Cuando tú le consultas las cosas, cuando no haces las cosas a tu manera, a tu gusto, vas a cambiar de trabajo, vas a cambiar de casa, vas a comprar, vas a vender, vas a viajar, vas a hacer muchísimas cosas, te vas a casar, cuántas cosas, pero no cuenta con el Señor. Señor, bendice esto. ¿Qué es lo que va a bendecir Dios? Mis opiniones, mis decisiones. Pero Cristo dirá: tú no me has consultado, y como no me has consultado, yo no tengo la obligación de bendecir lo que tú vas a hacer. Hermano, hay que estar bien clarito en esto. Una cosa es que Cristo sea tu Salvador y otra que sea tu Señor, porque tú estás dependiendo de Él y Él está dirigiendo tu vida. Ahora, venimos a Cristo porque Él es el pastor de nuestras almas. Hay miles y miles y miles de pastores en el mundo establecidos por Dios, pero Él es el pastor de nuestras almas, con mayúscula. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es el gran pastor. Jesucristo es el principal pastor. Así lo dice la palabra. A Él es a donde hay que ir. Y Él es nuestro maestro por excelencia. Dice: aprended de mí. Aprended de mí. Entonces, Cristo ofrece y da. Porque hay quienes ofrecen y no dan. Cristo ofrece y da. Primero que todo, da perdón.
da perdón. Es lo que más. Cuando ya estamos perdonados, pues tenemos paz con Dios. Da perdón, da salvación. Hermano, ¿salvación de qué? ¿De qué? Porque mire que se habla de salvación en la iglesia, en las iglesias. Y cuando hablamos de salvación, ¿salvación de qué? Hay que repetirlo, hay que enfatizarlo. Tristemente, salvación de condenación eterna. Es así. Salvación de condenación eterna. Eso es lo que da Cristo. Entonces, y nos da compañerismo y amistad. Tú puedes tener cualquier amistad, muchas, algunas buenas, pero ninguna amistad va a ser como la de Cristo. Amén. Ninguna amistad es como la de Cristo. Así que Él dice, venid a mí y esperan nuestra respuesta. Y aquí en Mateo, vamos finalmente ya a esta última llamada, Mateo 4, versos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí hay una llamada, hay un llamado de Jesús. Es llamado a ser colaboradores de Jesús en el rescate de vida. Alguien dirá, eso era Pedro y a Juan y a Andrés y Santiago. No. Eso eran los 12 discípulos. No. Ellos ya no están en el mundo y la llamada sigue. Eso es a los pastores. No. Es a los evangelistas. No. Es al creyente. Si usted estudia bien la Biblia, si usted hace un análisis exhaustivo, usted se va a dar cuenta que eso es a los creyentes todos. Entonces, en la realidad del mensaje del Evangelio es que todas las personas están condenadas eternamente. Esa es la realidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así estaba yo. Estos niños que salieron de aquí, estos jovencitos que salieron de aquí, condenados eternamente. Todo el que camina sobre la tierra está condenado eternamente. Si le dicen mañana pasado, el pastor de la iglesia Santiago murió, o se lo pueden decir de otra manera, se fue para el cielo. Bueno, todo el mundo lo esperaba. Y le dicen, Leticia se fue con el Señor. Le dicen, Iván se fue con el Señor. Yaima se fue con el Señor. Por acá, pues, Julio se fue con el Señor. Bueno, si se fue con el Señor, amén, gloria a Dios. Pero si el compañero tuyo de trabajo, que tú conoces, y no es cristiano, tú llegas un día y dices, fulano, no, ya no está, murió, nadie va a decir, lo puede decir equivocadamente, porque la gente a todo el mundo lo manda para el cielo. Yo viví en pueblos donde se despedía duelos y allí, en un puentecito, antes de llegar al cementerio, se daba la despedida de los duelos, le decían el puente de los buenos, porque cada vez que despedían el duelo de alguien allí,
era bueno. Todo el mundo, aunque fuera malo, mujeriego, con hijos regados por todas partes, borracho empedernido, estaba en el cielo. Pero la Biblia no dice así. Entonces, si llegas y ves que el amigo o el conocido tuyo que no era cristiano no está, no pueden decir, nadie no puede decir tú, se fue para el cielo o está con el Señor. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bíblicamente, ¿dónde está? Condenado en el infierno, hermano. Condenado, me lo dice la Biblia. Me lo dice el Señor. Hay dos lugares donde vas con Cristo, estás condenado. Que esta es la realidad, que es despertar de este mundo que nos rodea. Pero despertarnos nosotros cristianos, porque vivimos de tal manera que creemos que todo lo que muere se va para el cielo. Y yo no te tengo que decir nada a ti, ni al que vive al lado, ni al que trabajo con él. A nadie tengo que decirle nada. Nos engañamos a nosotros mismos, cristianos. Todos están condenados y todos necesitan ser rescatados. Todos. Tú fuiste rescatado un día. Yo fui rescatado un día. Varios intervinieron para que yo fuera rescatado. El medio del rescate es Cristo. Cristo es la lancha. Cristo es el salvavidas. Cristo es el que rescata. Pero ¿qué pasa? Que Cristo necesita colaboradores. Y tú eres ese colaborador de Él. Tú lo eres, igual que yo. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer. Ya lo hizo, ya murió en la cruz. Ya pagó, ya resucitó. Pero ahora Él no está aquí. Tú eres los pies de Cristo. Tú eres la voz de Cristo. Tú eres las manos de Cristo. Tú tienes que hablar. Somos el ejército de Cristo. Date cuenta que los que están al lado de nosotros están muriendo. Un accidente. El conocido tuyo, el amigo tuyo, un accidente. No era cristiano. ¿Dónde está ahora? El jefe tuyo, ¿dónde está ahora? Si no hizo su decisión con Cristo. Que debo decirle que para mí lo más terrible de la condenación es esto. Para mí, la Biblia solamente nos habla, nos da un vislumbre. No hemos estado allí, gloria a Dios que no vamos a estar. Pero lo más terrible para mí es esto. Que es eterno. No importa todo lo que tenga que pasar una persona, una vida, pero lo más terrible es eterno. No es por 1000 años, por 1.000.000, por 100.000 millones. Y nosotros tenemos que intervenir. Cristo nos llama a ser pescadores de hombres y mujeres, de niños y de ancianos, de todas las edades. Nuestra tarea ahora es pescar y recoger redes, recoger anzuelos. Una sola vez en mi vida fui a pescar, una sola vez. Algunos aquí quizás han pescado, ¿ves? ¿Quiénes son pescadores en mi vida? Entonces, bueno, pero tenemos que pescar hombres, personas. Tenemos que pescar. Mire, tenemos que pescar, primero que todo por obediencia, porque se nos pide que pesquemos. Por obediencia a Cristo. Tenemos que pescar por gratitud, porque yo fui pescado. Yo fui sacado de esas aguas, yo fui arrebatado de esa condenación eterna. Tú lo fuiste por gratitud.
Porque si no me hubieran pescado, no te hubieran pescado a ti, no te hubieran rescatado, ¿a dónde tú ibas a ir? Y en tercer lugar, nosotros tenemos que pescar la vida por compasión. Porque tú tienes que sentir compasión de ese que está al lado tuyo, de ese que tú conoces, de aquel. Mira qué niño más bonito, qué jovencito, mira qué matrimonio más lindo, mira qué persona más amable, mira. Pero si no tienen a Cristo, se van a la condenación. Están para morir y tú tienes el antídoto del veneno, de ese veneno. Tú tienes la medicina. Así que aquí están estos llamados del Señor. Están estos llamados del Señor para nosotros. Yo voy a invitar, si algún hermana, una vida aquí, tiene necesidad, quiere pasar adelante, y voy a orar